Mateo capítulo 13, vamos allá esta noche. Estamos estudiando los domingos por la noche. Estos parábolas y milagros del Señor aquí en los evangelios. Y esta noche vamos a mirar otra, hablando de parábolas. Dije la otra vez que estamos viendo 8 parábolas en los próximos 8 semanas, los servicios que Dios permite nosotros estar en los milagros. Antes que nosotros llegamos al próximo milagro, estamos viendo las parábolas primero. Y esta noche vemos una bien interesante, algo que es bien importante para la iglesia, entender esta historia que Dios dio a esta multitud y a sus discípulos. Se llama el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. Vamos a orar primero, después vamos a entregar este tiempo al Señor y entramos en estos versículos. No vamos a leerla juntos, vamos a mirar a unos cuantos versículos y quiero compartir esta parábola completa. Vamos a ir rápidamente para que podamos disfrutar este tiempo. Señor, ahora te entregamos este momento que vamos a abrir tu palabra, que sea de gran bendición a los hermanos que están presentes. Señor, que tú nos enseñes a nosotros el significado de esta parábola, que podemos aplicarla en nuestra vida, obedecerla. Y Señor, gracias por este gran privilegio de compartir tu palabra, y gracias por los hermanos que han llegado y son fieles los domingos por la noche. Te pido, Señor, tu bendición sobre ellos y aún sus peticiones que tienen delante de ti. Los enfermos, Señor, te entregamos a ellos. Te pido, Señor, que tú sigas obrando en esas personas que necesitan ayuda en este momento, que tú levante a ellos. Señor, bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. El trigo y la cizaña, que esa palabra voy a pelear con ella este servicio, pero nosotros sabemos cuando hablamos de estos plantas, conocemos el trigo, una planta, el grano, pero la cizaña es la planta que impide el crecimiento del trigo. Los dos crecen o pueden crecer juntos a la misma vez. La cizaña es con el propósito para hacer daño, y vamos a ver cómo Dios usa estos dos crecimientos en este terreno, y cómo esto aplica a nosotros en esta noche. Cuando vemos la separación de Mateo capítulo 13, vemos la parábola en versículo 24 al versículo 30. Después vemos un receso, vemos otras cosas pasando, y regresamos otra vez en versículo 36 al versículo 43, donde primeramente Jesús en la tierra está compartiendo esta parábola a la multitud. Los discípulos que estaban escuchando esta parábola en ese momento no entendían lo que Jesús estaba diciendo o el significado. Ellos aún escucharon las otras parábolas y lo entendían, pero para ellos en este momento estaban pensando: yo no entendí lo que Jesús hablaba sobre el trigo y la cizaña. Pues más adelante, versículo 36 al versículo 43, pues los discípulos le preguntan a Jesús que le enseñe, le explique a ellos qué significa esta parábola, y Jesús en el privado con los discípulos solamente le explica a ellos exactamente lo que significaba esta parábola y cómo ellos podían aplicarla. Ahora, cuando pienso sobre esta parábola, siempre tenía algunas cosas en mi mente como ejemplo como de esta parábola, porque hay comida que aparece buena, pero dentro están podridos, ¿verdad? Sabemos una manzana, a veces por la manzana se ve por afuera que está buena, pero a veces si lo parte por mitad, pues hay gusanos, o está podrido, o está con diferentes colores, y vemos eso en la comida.
Se parece bueno por fuera, pero por dentro es algo completamente diferente. Aún podemos hablar de la madera. Muchas de las maderas no saben que hay polilla hasta que corten la madera en mitad, ¿verdad? Aquí había algunas puertas que trabajaban, pero después se veía por debajo que estaba saliendo polilla, pero por fuera se veía bien, no había nada mal, pero por dentro estaba completamente diferente. Hay casas también que por fuera se ve lindo, la casa por fuera está pintada bien, pero por dentro está un desastre. Si tú ves el cuarto de Lucy por fuera, la puerta se ve bien linda. El momento que tú entras es algo completamente diferente. No te rías, Luz. No, yo sé que... pero es un gran ejemplo, ¿verdad? Hay muchas cosas que parecen bien por afuera. Los carros se llaman los limones. Parece bonito afuera, pero el momento que la prende o algo está pasando en el motor, algo interior no está trabajando bien. Y muchas personas compran un carro y cuando lo sacan y empiezan a guiarla, pues ven que hay muchos problemas dentro del carro. Jesús nos enseña aquí en esta parábola algo que por fuera se ve bueno, pero realmente es un enemigo, es un engañador. Aún nosotros podemos aparecer por fuera bueno. Tú puedes tener una corbata, llegar a la iglesia, tener su pelo bonito como de Edwin allá atrás. Si tú ves el pelo de Edwin, tú dices, ese es un cristiano. Tiene todo de afuera como un cristiano. Y puede parecer bien, aún esto pasa en la iglesia. Pero por dentro están lejos del Señor. No es igual, no es lo mismo. Y tenemos que estar cuidado. Aún en la mañana nosotros hablamos de 2 de Juan. Y Juan está hablando sobre falsos maestros y aún falsos cristianos. Y esta mañana aprendemos que no debemos permitir que ellos entren en nuestros hogares ni darle la bienvenida. Y otra vez, aún esta noche, estamos hablando de aún personas falsas que se ven como ovejas, pero realmente son lobos. Esta parábola empieza con Jesús, está enseñando ahí al lado del mal, como muchas veces lo hace, para hablarles a la multitud. Jesús estaba dando esta parábola a la multitud que estaba con él. Después vemos y aprendemos que los discípulos pidieron a Jesús que le explique esta parábola a ellos. En esta parábola tenemos el sembrador, que es el trigo, en esta comparación, y tenemos el enemigo, que es la cizaña. Los verdaderos, o podemos decir también los verdaderos discípulos y los falsos cristianos. O podemos decir Dios y el enemigo Satanás. Y el tema o lo que Dios está comparando a ellos es el reino de Dios. Y esta parábola es para recordar a estos discípulos que aún preguntaron más adelante que el juicio viene para ellos que parece que son de nosotros. Y cuando digo nosotros significa que son cristianos, parece que son cristianos, pero realmente están en el equipo de Satanás. Si tú no estás con el Señor, significa que está con Satanás. Aún muchas veces tratamos de ocuparnos de averiguar y buscar, este no es un cristiano, esta es una cristiana, este no es. Y vemos aquí que Dios en el final se va a ocupar de esas personas que aún estaban en la iglesia, que aparecía cristiano, pero realmente no son cristianos. Y aún hacía muchos daños en la iglesia. Y son personas que Satanás usa para turbar y para hacer daño. Y como el Señor, Satanás a veces obviamente no puede entrar a nosotros, pues usa este método de engañar y mandar personas aún a la iglesia, sentarse en la iglesia y engañar para que los cristianos se vayan del camino del Señor.
Primeramente, vamos a versículo 1 a versículo 3 para que tú veas el contexto de este pasaje. Empezamos ahí, después entramos en los otros versículos, pero Mateo capítulo 13, versículo 1 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Versículo 2, y se le juntó mucha gente. Recuerda que siempre había mucha gente siguiéndole, viendo a él hacer los milagros y sanar a otros. Y dice, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Algo que estaba usando en estas últimas parábolas, el sembrador, la semilla. Hemos escuchado ya algunas parábolas con estos mismos artículos o los mismos significados, el sembrador y la semilla. Recuerda que los oidores en esta parábola fueron la multitud, pero la explicación fue para los discípulos. Jesús no explicó esta parábola en ese momento que estaba enseñando la multitud. Eso hay dos diferentes tiempos. La parábola, después la explicación, pasaron dos diferentes tiempos en este momento. Las personas que esta parábola se encuentra, o las personas que nosotros vemos en versículos 24 y 25. Vemos primeramente el sembrador, quien sembró la semilla buena. Vamos a empezar ahí en versículo 24. Dice, les refirió, por otra palabra, le presentó otra parábola. Es unos parábolas uno detrás de otros, y ahora le está presentando otra, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. La palabra semilla en las parábolas anterior, que nosotros ya aprendemos, era la palabra de Dios. La semilla, nosotros plantamos la semilla a los que no conocen al Señor. Y la tierra fue los diferentes corazones, y se sembraba en lugares, y algunos los recibían, algunos no, depende en la tierra. Pero en esta parábola, la semilla son ellos que escucharon la palabra de Dios y ahora son hijos de Dios. Ahora ellos son las semillas. Dios es el sembrador que pone las semillas en este mundo. Y Él llama pastores y misioneros, y Él manda estas semillas a diferentes lugares en la tierra para hacer la obra de Él. El sembrador es Jesús, que salvó a muchos en esta tierra. Y la tierra es el mundo en cual nosotros vivimos. Dios es el sembrador, nosotros somos las semillas, y Dios nos puso aquí en la tierra para diferentes lugares para hacer su obra. Pero Jesús dice que lo que va a pasar en el reino de Dios es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ahí vemos versículo 24, el sembrador, este hombre que sembró buena semilla. Ahora versículo 25 vemos el enemigo, quien sembró ahora la semilla mala. Vemos dos sembradores, una semilla buena, una semilla mala. Dice versículo 25, pero mientras dormían los hombres. Recuerda, estos hombres, está hablando de versículo 24, que estaban sembrando esta semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Estos hombres estaban durmiendo porque era tiempo de dormir, era por la noche, y pues ellos durmieron, y es parte de su proceso. No se durmieron porque no estaban atentos a la semilla, estaban durmiendo porque era tiempo de dormir. Satanás está trabajando
Aquí dice, vino, cuando los hombres están durmiendo, vino el enemigo. ¿Qué hizo? Pues él sembró encima de lo que el hombre bueno estaba sembrando, esa semilla buena. Este enemigo detrás de él, cuando estaban durmiendo, en la oscuridad, estaba sembrando esta semilla mala. Hermanos, quiero que noten algo importante aquí en versículo 25. El enemigo, Satanás, aún nosotros durmiendo, Satanás todavía está trabajando. Aquí el enemigo está trabajando, estos hombres están durmiendo y vemos que el enemigo está obrando, igual que nuestro enemigo, aún nosotros durmiendo, el enemigo está trabajando y viendo cómo él puede atacar y engañar a su vida, aún mientras que estamos durmiendo. Y Satanás conoce y sabe la cizaña que era mejor para usar. Para este hombre que sembró, él sabía exactamente lo que iba a destruir, o lo que iba a engañar, o lo que iba a afectar esta tierra, este trigo. Él sabía exactamente qué usar. Él usó la cizaña, que fue algo que aparecía mucho como el trigo. Y él sabía que si podía sembrar algo malo que aparecía como lo que ellos estaban sembrando y puede afectar lo que estaban haciendo, pues él sabía exactamente. Él no sembró tomates o otro vegetal que se podía identificar los dos. Él usó exactamente aún para engañar sus ojos y ver estas dos cosas se aparecen, pero uno es bueno y uno es malo. Hermano, escuche bien. Satanás sabe las cosas que él puede usar en tu vida que te va a hacer daño espiritualmente. Él sabe exactamente su vida, lo que tú estás batallando. Quizás no es igual para mí, no es igual para otra persona, pero para ti Él sabe exactamente para usar, para engañarte, para que tú no puedas identificar lo que es bueno y lo que es malo. Él los conoce también. La cizaña aparecía mucho como la semilla y podía engañar, como vamos a ver en esta historia, esta parábola. Hermanos, hay falsos maestros, como estamos ya hablando, y parece que según de Juan y esta parábola y otros que estamos viendo, aparece mucho. Dios lo permitió para que esté el mismo domingo, el mismo tiempo. Pero hay falsos maestros y cristianos que vienen apareciendo como nosotros, pero no son de nosotros. Igual que este trigo y la cizaña aparecía igual, uno es bueno, uno es malo. En la iglesia hay falsos maestros, falsos cristianos que vienen apareciendo como nosotros, pero realmente vienen para hacer daño. Y su propósito es para engañar y separarnos de la verdad. Eso es su propósito. Y Satanás pone sus siervos en la iglesia. Estoy hablando de los siervos de Satanás. Él pone personas en la iglesia para causar división. Personas que no son salvos, aún personas que Él va a utilizar. Y nosotros no sabemos, aún tú puedes mirar a la persona que está al lado de ti y aún aparece y tú dices, es un cristiano, pero nosotros no sabemos si realmente son cristianos. No toca a nosotros para juzgarle, para decir si son cristianos o no. Eso no toca a nosotros. Aún vamos a ver en esta parábola a quién le toca eso y cómo Dios quiere que nosotros bregamos con eso. El propósito de esta persona es para engañar. Satanás tiene siervos de él en muchos púlpitos hoy en día que están predicando otra doctrina y están enseñando algo para engañar a los cristianos, los que están en la iglesia. Aparece como nosotros. Aún nosotros decimos que son hombres de Dios, pero son lobos vestidos como ovejas. Hermanos, Satanás hace eso con el pecado también en nuestra vida. Lo presenta como si es algo bueno,
pero realmente es malo por nosotros. Nos confunde a nosotros, nos engaña y dice, esto es bueno para mí. Pero realmente cuando entramos en el pecado, vemos que este pecado, lo que fue presentado a mí, no es bueno para mí. Y nos engaña. Recuerda que Satanás puede hacer aún un pecado verse bonito para nosotros. Nos puede engañar. Lo presenta como si algo es bueno, pero realmente no es. Hermanos, aquí en versículo 24 o 25 dice, y se fue. Nos deja saber que nadie vio el enemigo venir o salir. Dice que después que él sembró estas semillas malas, se fue. Nadie estaba viendo, nadie estaba mirando. Nadie dijo, ¿quién es ese hombre ahí que está en el medio del campo, en la finca? Solamente sembró y se fue. El propósito del enemigo es a sembrar. Era para destruir el trigo. Pero el hombre que estaba en esta parábola no iba a dejar que el enemigo le engañe a él. El hombre decidió solucionar el problema en el tiempo de la cosecha. Vamos a ver esto en versículo 26. Vemos que el sembrador produjo el trigo y el enemigo produjo la cizaña. Mateo capítulo 13, versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. En un momento, el trigo y la cizaña están juntos en el mismo tiempo. Dice que después que creció el trigo, entonces apareció también, que significa que en un momento estaban los dos ahí presentes en el mismo tiempo y se aparecían, se veían igual. Y en la iglesia, en la misma vez, en un servicio, vemos cristianos y vemos falsos cristianos juntos. Igual que en esta finca había trigos y cizaña, en la iglesia hay cristianos y hay falsos cristianos. O personas que no son cristianos. Por fuera se aparecen, pero por dentro son diferentes. Y a veces escoge tiempo para conocer lo falso. Quizás no va a notar en ese momento que esta persona realmente es un falso cristiano y está diciendo que es cristiano y dice la palabra cristiana, pero dentro de ellos son falsos cristianos. No rápidamente se notan a ellos. Puede tomar tiempo. Igual que estos dos creciendo, el trigo y la cizaña, no se notan mirándole los dos en ese momento, no se nota cuál es el bueno y cuál es el malo. Pero en tiempo se va a conocer el verdadero y el falso. Toda esta noche se aparecen, a todos los que están aquí aún presentes, se aparecen lindos, menos Isaías allá atrás, pero por fuera se ven lindos. Isaías, ahí no. Como cristianos. Pero quizás algunos que no leen su Biblia, están viviendo en el pecado o están pecando, no están bien con Dios, no oran, pero no se notan porque están presentes esta noche. Pero dentro de ellos no están haciendo cosas que agradan a Dios. Y Dios va a traer luz a los falsos cristianos y los falsos maestros. Y va a decir, apartaos de mí, nunca te conocí. Ahora vemos aquí en esta parábola la preocupación de estos siervos. Mira versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Ahora vemos esta respuesta del sembrador. Ellos están preguntando, no lo creían. No podía creer lo que estaba pasando. Qué raro que está estos trigos, pero también hay cizaña. Mira el versículo 28. Mira la respuesta. Él les dijo, el sembrador,
un enemigo ha hecho esto. Él conocía que lo que estaba pasando era el enemigo. No era algo común para el sembrador. Y por eso le da esta pregunta: ¿de dónde viene la cizaña? El hombre sabía que tenía que ser el enemigo que lo hizo. Esto tenía que ser, un enemigo ha hecho esto, dice el sembrador. Pero tuvo sabiduría este hombre. Y en su respuesta, que vamos a ver un momento, notamos que esta parábola describe la corrupción entre el pueblo de Dios. Satanás, como hablamos, Satanás planta cristianos falsos en la iglesia para engañar a otros cristianos, y como vemos en esta parábola, la cizaña puede aparecer como el trigo. Mira esta pregunta otra vez en versículo 28. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Mira, permítanos entrar y vamos a arrancar cada uno de ellos, que es falso, que no es realmente el trigo. Los siervos pensaban que tenía la solución. Ellos pensaban que podía identificar entre el trigo y la cizaña. Pero el hombre tenía otros planes, el sembrador. Hermanos, muchas veces queremos hacer las cosas en nuestra manera. Pero es mejor que dejamos que Dios se ocupe de estos falsos cristianos, en vez de nosotros juzgar a ellos, decir: no, tú no eres salvo, tú eres falso. Deja que Dios se ocupe de esas personas. Igual el sembrador está diciendo: está bien, no tiene que ir allá y empezar a arrancar. Ahora vemos la paciencia del sembrador en versículo 29. Le dice, y él le dijo: no arranque, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. No lo haga, porque si empieza a sacar y tú dices: este es el malo, vamos a sacarla, puede estar confundido y empujar o sacar el bueno. Versículo 30. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi grano. Está diciendo: vamos a esperar hasta la cosecha, después vamos a separar. Sacamos el malo y la quemamos, y después el bueno, el trigo, lo ponemos al lado. El trigo y la cizaña podía envolverse. Después sería difícil para separar. Tenía que esperar hasta el final, hasta la cosecha. El hombre sabio, este sembrador sabio, reconoció que la respuesta para este problema que estaba teniendo de la cizaña entre el trigo solo vendrá en el final. No se podía hacer nada en ese momento. Tenemos que aún nosotros esperar a la cosecha. No nos toca a nosotros, aún nosotros pensamos si podemos decir: esta persona es un falso cristiano, o esta persona no conoce al Señor, y juzgar su vida espiritual. El sembrador dijo: no, esperen hasta la cosecha y Dios se va a ocupar de ellos. Deja que Dios juzgue a ellos si son salvos o no. Si no son salvos, pues obviamente el castigo para ellos va a venir. Tiene que esperar hasta el final. Dios va a separar en su pueblo los verdaderos de los falsos creyentes que están en la iglesia. Le toca a Dios a separar ellos, y lo hace en el final. Esta parábola enseña que es el trabajo de Dios para dividir en el juicio. No es el trabajo de nosotros para juzgar quién es verdadero y no. Ahora vemos el resultado y la instrucción espiritual
de esta parábola. Ahora vemos que Jesús está diciendo a estos discípulos el significado. Recuerda que ellos vinieron a Él y le pidieron a Él si le puede demostrar. Mira lo que dice en versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a Él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ellos no entendían en ese momento que Jesús estaba enseñando esta parábola. Tenía esta duda del significado, y cuando Jesús entró en la casa y estaba con los discípulos, ellos vinieron a Él: por favor, explícanos esta parábola. Mira cómo Dios lo explica, Jesús. Versículo 37. Respondiendo Él les digo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Aquí en versículo 37 a versículo 38 explica exactamente esta parábola. Sembrador, el Hijo del Hombre. ¿Quién es? Jesucristo. El campo es donde nosotros estamos, el mundo. La buena semilla que sembraron son los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? Los cristianos. Las cizañas son los hijos del malo, son los falsos cristianos, los falsos maestros. El enemigo sabemos que es Satanás. La siega es obviamente en el fin del siglo. Los que vienen a hacer esa separación, los segadores, son los ángeles. Ahora vemos en versículo 40 que la cizaña está quemada. Dice el versículo 40: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Versículo 42. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Los malos están echados en el horno. Estos cizañas lo recogieron en el final y lo tiraron en el horno, en el fuego. Y Dios está diciendo que en el final del siglo, Dios va a separar, y estas cizañas, estos falsos cristianos, Dios se va a ocupar de ellos y le va a echar a ellos al fuego. ¿Qué es el fuego? Pues el infierno. Es una gran parábola o un versículo a los que dicen que el infierno no existe. Este juicio de los inconversos, el gran trono blanco. Tenemos que entender que el juicio de Dios para los incrédulos es infierno por toda la eternidad. Ellos que nunca en esta tierra hicieron la decisión para el Señor, ha puesto su fe en lo que Jesús hizo en la cruz por ellos. Esa muerte, ese sacrificio, la resurrección, salvo por la sangre, por la gracia del Señor, nunca pusieron su fe en Él. Y en el final, si no reciben a Cristo y el Señor viene, pues va a ser esta separación entre el trigo y la cizaña. Los malos van a echar en el horno, en el fuego, en el infierno. Y mira lo que dice en versículo 43 sobre los buenos, el trigo que está guardado por el sembrador, que es Jesús. Dice: entonces
Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Los justos, hijos del reino, los salvos, los que recibieron a Cristo como su único Salvador, se quedan con su Padre. Le dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Esta parábola es para todos, para que ellos escuchen, para que ellos entiendan esta separación, para que entendemos que aún en la iglesia hay dos diferentes grupos: hay los trigos y hay las cizañas. No sabemos si aún, como hizo este sembrador, dijo: vamos a esperar hasta el final. No tenemos que sacar, está aún envuelvo. Se parecen como cristianos, como la cizaña aparecía como el trigo, se aparecen, están involucrados, están en la iglesia mezclados con los otros. No nos toca a nosotros a juzgar quién son cristianos y quién no son. Tenemos que esperar a la cosecha, al final. Y en el final Dios va a separar los que no son salvos, igual como la cizaña, va a ponerlo en el fuego, en el infierno, por no recibir a Cristo como su único Salvador. Sabemos que el enemigo de Dios es Satanás. No solamente aquí en esta parábola, pero también en el mundo que vivimos. Sabemos que Satanás es el enemigo de cualquier persona que pone su confianza en el Señor, los que quieren servirle al Señor. Satanás va a hacer todo posible para llevarnos y sacarnos del camino del Señor. Aún él va a entrar más y va a plantar en la iglesia personas que puede engañar, personas que no son salvos, con el propósito de engañar a su pueblo. Es una manera que Satanás entra en nuestra vida y hace su trabajo. Satanás, sabemos que el padre de mentiras, en Juan capítulo 8, versículo 44, el enemigo de Satanás es la verdad y la palabra de Dios, pero tenemos que saber que Dios juzgará a los malos. Hermanos, no podemos dejar que la cizaña, el enemigo, los falsos maestros, los falsos cristianos, venga para destruir nuestra vida, aunque venga a destruir a nuestra iglesia. Dios dice que en este mundo el trigo y la cizaña van a crecer juntos, en el sentido que no se va a ver la diferencia. Son lobos vestidos como ovejas. Van a estar juntos en la iglesia, igual que estaban juntos en este campo, en esta finca. Pero en la cosecha, en el final, Dios va a separar lo malo. Dios va a sacar lo que no fueron verdaderos cristianos y tirarlos en el fuego, los trigos, y estarán con el Señor. Ahora no miren a los otros y dicen: hay cizañas en la iglesia esta noche. No sabemos. Puede ser que en la iglesia en esta noche hay cizañas, parecen como nosotros, parecen cristianos, pero realmente no son. Pero no toca a nosotros a decir: tú eres cristiano y no. Dios en el final va a juzgar y va a hacer esta separación. Como el sembrador dijo: no toque, todavía no toque y haga esa separación. Vamos a esperar hasta la cosecha. Después dejar que el sembrador, que es Jesús, hacer su obra y separar los trigos y la cizaña. Hermanos, ahora más que nunca, como estamos hablando por la mañana según de Juan, que hay falsos maestros que están aún en las iglesias, los púlpitos, enseñando otra doctrina para que ellos puedan engañar la iglesia y aún predicar algo que no existe en la Biblia. Y tenemos que orar que nosotros podemos identificar, en el sentido de conocer la Biblia nosotros, para saber cuándo no están predicando la palabra, cuándo no están hablando de lo que encontramos en la verdad. Dejar que el Señor se ocupe de esas personas. Pero un tremendo parábola para enseñarnos estos dos grupos,
que existen, aún en la misma finca, aún en la misma iglesia. Tenemos que examinarnos aún esta noche. ¿Yo soy un trigo o yo soy una cizaña? Hermanos, vamos a examinarnos a ver si nosotros realmente somos cristianos, que realmente conocemos al Señor, que realmente hay un cambio en nuestra vida. Que nosotros realmente recibimos y Dios está obrando, nosotros estamos creciendo para que Dios haga algo grande en nuestra vida. Señor, gracias por este momento, este tiempo, mirando esta parábola. Algo importante que no solamente en el tiempo de ellos, en el tiempo de nosotros también. Señor, hay en las iglesias, hay trigos, hay cizañas. Señor, pero no toca a nosotros para juzgar a esas personas. En el final, en el juicio, tú vas a ocupar a ellos que no son verdaderos cristianos o falsos maestros. Y tú vas a hacer esa separación de los trigos y las cizañas. Señor, pero que este momento podemos examinarnos, saber si realmente nosotros somos trigos. Nosotros somos verdaderos cristianos. Nosotros hemos puesto nuestra fe solamente en Cristo. Nosotros conocemos que somos pecadores, que no podemos entrar en los cielos sin Jesucristo, que tenemos que poner nuestra fe solamente en Él. Tenemos que creer que Él sacrificó su vida por nosotros en la cruz para pagar por nuestros pecados, para darnos vida eterna, y resucitó el tercer día. Y si ponemos nuestra confianza en Él, en ese sacrificio, solamente en Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Y en el final, en esta separación, nosotros vamos a estar contigo para siempre. Señor, conocemos familiares, amigos, vecinos que no son salvos. Señor, todavía hay tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero tenemos esta noche, mañana, para hablar con ellos y compartir el Evangelio con ellos, para que ellos también sean salvos y conozcan al Señor como su único Salvador. Y que en el final, en este tiempo de juicio, en esta separación, no se encuentran a ellos en el fuego, pero que se encuentran con el Señor para siempre. Danos un corazón para las almas perdidas, Señor. Gracias por esta parábola. Gracias por enseñándonos. Gracias por permitirnos examinarnos. Y, Señor, que podamos aplicarlo y meditar en estos versículos en esta semana. Gracias por los hermanos que han llegado en esta noche. Te pido, Señor, tu bendición a ellos y aún las peticiones personales que tienen delante de ti en este momento. Señor, que tú cumple tu voluntad en ellos. También, Señor, te pido que tú nos lleves bien a nuestros hogares en esta noche, que podemos regresar el martes y el miércoles y el próximo domingo para seguir aprendiendo y creciendo y acercándonos más a ti. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.